Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va esa cuarentena? ¿Cómo están ustedes? Bueno, hoy vamos a empezar con la primera unidad, con el primer tema de la primera unidad de Antropología Filosófica. Y vamos a ver el texto de Mirta Ligeti, que se llama Antropología y va de la página 11 a la 62. Pero antes de entrar con el tema propio de la materia, me parece importante antes hacer una recomendación, un pedido sanitario, digamos así. Ustedes saben que estamos atravesando este periodo de cuarentena, que la medida central, la más importante, es el aislamiento social, quedarnos en casa, evitar el contacto, digamos así, con otras personas. Pero si tenemos que salir, por la razón que sea, eh, por lo menos en Concordia ya, pero aunque no lo sea, es necesario y obligatorio el uso del barbijo, ¿no? O el tapabocas, como le quieran decir. Y bueno, yo me sumo a esto, digamos, y quiero recomendarles y pedirles a todos que cada vez que salgan usen barbijo y no se lo quiten, digamos, cuando entren a un negocio, cuando tengan que hacer lo que sea. Eh, yo tengo acá mi propio barbijo, se los quiero mostrar. No es necesario que compre, eh, al contrario lo pueden hacer desde su casa para estas circunstancias los mejores son los caseros, digamos así. El barbijo lo que nos va a ayudar es a cuidar al otro, es decir, yo uso barbijo no para no contagiarme yo, porque los ojos todavía quedan descubiertos y el virus puede entrar por los ojos, pero sí voy a impedir contagiar a otros en el caso de que yo estuviera infectado, ¿no? Porque genera una barrera para el spray de la saliva cuando hablamos, ¿cierto? Entonces es muy importante esta medida para poder cuidarnos entre todos. La verdad es que nadie sabe quién tiene el virus y quién no lo tiene porque hay muchas personas asintomáticas o que demora en manifestarse el virus. Lo mejor para el barbijo es la tela de algodón, lo hicimos con una remera vieja, este, porque la tela de algodón nos permite respirar bien, no podemos dejar de respirar por usar barbijo. Y es importante también hacerle una especie de bolsillito, ¿ven? Como tiene este bolsillito, que nos permita ponerle adentro una servilleta de papel. Entonces, vamos a doblar la servilleta, así, ¿ven? Que quede más o menos eh, en el lugar donde iría la boca. Entonces, lo colocamos adentro y nos ponemos el barbijo tratando de no tocar la tela, ¿no es cierto? Este, ahí, bien. Lo ideal es que quede tapada la nariz, la boca y el mentón, ¿no es cierto? ¿Y cómo sé si mi barbijo es bueno? Digamos que está bien hecho y es de buena calidad. Puedo hacer una prueba muy sencilla que es prender un encendedor y tratar de apagarlo. ¿Ven que no puedo? Si no puedo apagar el encendedor es porque no sale el aire a través del barbijo. ¿Ven? No puedo. Bueno, este barbijo funciona. Y cuando me lo tengo que sacar, también evito tocar la tela, porque en el caso de que la tela se hubiera contaminado, me contaminaría las manos. Hacer de cuenta que el barbijo es parte me pegué un poco, es parte de mi boca, de mi cara, y entonces, como no tengo que tocar mi cara, tampoco tengo que tocar el barbijo. Y inmediatamente después que me lo saco, lo lavo con agua y jabón y lo dejo secar. Eso tiene de bueno también el algodón, que lo puedo lavar las veces que quiera y se puede reutilizar. Entonces, bueno, eso es muy sencillo de hacer y es muy importante y necesario en esta etapa para prevenir el contagio. Bueno, ahora sí, se terminó la parte sanitaria. Vamos a entrar, como les decía, en el texto que está ahí en la unidad 1. Es el texto de Mirta Ligeti, que yo ahora se los voy a compartir en el aula virtual. Les voy a dejar ahí el archivo de PDF. Y este texto nos va a ayudar a entender el punto C de la unidad 1 del programa, que dice la antropología cultural, campo de estudio, el problema de la alteridad, historias y tensiones. Vamos a aprovechar este texto para profundizar un poco en lo que es la antropología cultural
porque después, ya en unidad 2 vamos a meternos más de lleno en lo que es la tipología filosófica. Entonces, bueno, para no dejarla tan de lado, vamos a aprovechar este texto, que es un poco extenso, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo más llevadero. En primer término, ¿qué definición podemos dar de antropología cultural? Hay algunos términos, algunas cuestiones ampliamente aceptadas por los antropólogos, ¿no? La antropología cultural apunta a un conocimiento global del hombre, es decir, de toda la realidad humana, digamos así, ¿no? Aplicable a todas sus etapas evolutivas, es decir, no solamente busca conocer al hombre de hoy, al ser humano de hoy, sino también al ser humano de antes, de la antigüedad, en todas sus etapas evolutivas, también inclusive antes de la adopción de la técnica y de demás cuestiones tecnológicas, ¿no? Tiende a conclusiones válidas para todas las sociedades, es decir, no solamente para sociedades de determinado tipo o región, sino para todas. Eh, bueno, cubre también todas las, como le decíamos, todas las épocas, todos los espacios, o intenta cubrir, ¿no es cierto?, todos los problemas, es decir, no se enfoca especialmente en un tipo de problemas de la sociedad, sino que trata de conocerlos a todos, ¿no? Los problemas políticos, económicos, pero también las relaciones de parentesco entre las personas, las formas de comunicarse, de resolver los problemas, la noción de justicia, las formas de vincularse entre pueblos, en fin, todos los problemas que hacen a la vida de una sociedad, ¿no? Y busca explicar tanto las diferencias y semejanzas entre los grupos humanos, ¿cierto? Entre distintas sociedades, entre distintos grupos humanos, intenta explicar diferencias y semejanzas, como a su vez la continuidad y los cambios hacia adentro de cada sociedad, ¿no es cierto? También hacia adentro de cada sociedad. Entonces, hace esa comparación entre una y otra y también eh, busca explicar los cambios sin continuidades hacia dentro de las propias sociedades, ¿no? Se va a configurar en su desarrollo histórico, ¿no es cierto?, la antropología cultural como una especialidad al focalizar en el otro cultural, ¿no es cierto?, al empezar a forjar esta categoría de un otro distinto, culturalmente hablando, eh, al cual descubre, digamos así, y objetiva, si lo transforma en el objeto de estudio de una ciencia, ¿no es cierto?, algo que antes no existía de esa manera. Eh, en esto se va a diferenciar de la sociología, estamos hablando de sus orígenes, se va a diferenciar de la sociología en cuanto que la sociología era la ciencia que estudiaba en nosotros, ¿no es cierto?, que estudiaba la propia sociedad, y la antropología va a estudiar a los otros, al otro cultural, es la ciencia de los otros, ¿no? Así se la entendía en un principio, ¿no es cierto? Eh, Su método, por lo menos en su época clásica, ya vamos a ver que hay un modelo clásico de la antropología, el método va a ser esencialmente inductivista y empirista. Inductivo es aquel método que va de lo particular a lo general, ¿no es cierto?, que busca identificar la mayor cantidad de casos posibles de una situación para a partir de ahí elaborar una ley universal. Y empirista porque está atado a la experiencia, ¿no es cierto? Estos casos, su materia, digamos así, de estudio va a ser la experiencia, va a ser lo concreto, lo vivido, no lo abstracto. Entonces, bueno. Y esto por ahí lo podemos relacionar, a algunos le puede sonar parecido al método de las ciencias naturales. Es que de hecho la antropología cultural nace como una ciencia natural de las ciencias humanas, ¿no? Así como las ciencias naturales en un principio intentaron mirar a las sociedades humanas como miraban, no sé, los organismos vivos, el cuerpo humano, a las leyes de la física, y entonces el método también es el mismo, ¿no es cierto? Entonces, como igualmente que el estudioso de las ciencias naturales, el antropólogo buscaba describir y clasificar los objetos extraños que observaba, salvo que en este caso esos objetos extraños eran personas de otras culturas. Eh, pero ven que la lógica de estudio es la misma, ¿no? Esto se va a terminar, digamos, en la época postclásica, donde ya no va a haber unanimidad en el método, ¿no? Y va a variar el método según la investigación, según las necesidades de la investigación lo requieran, ¿no es cierto?, lo necesiten.
Bueno, la antropología en general tiene una complejidad y una amplitud muy grande que da lugar a diversas ramas. Eh, Hay una antropología biológica o física, ¿no? Que busca descubrir la influencia del origen animal en lo que hacemos, ¿no es cierto? De la evolución de la especie, digamos, la carga hereditaria que tenemos. Vieron que hay distintas cargas hereditarias en los pueblos, no sé, africanos, asiáticos, americanos, eh, europeos. Bueno, genéticamente tenemos, somos de familias distintas, de alguna manera, para decirlo así. Entonces, esta antropología biológica busca, o física también mencionada así, busca rastrear estas huellas biológicas, ¿no es cierto? Y explicar a la sociedad también a partir de ellas, ¿no es cierto? Es como que va a decir, todo lo demás, todo lo demás que es cultural, todo tiene un asiento en lo biológico, ¿no? Entonces, por ahí va la antropología biológica. Otra rama es la arqueología, ¿no? Que estudia el dinamismo de las culturas antiguas, principalmente a través del hallazgo de vestigios de estas culturas que han quedado enterrados o perdidos, bueno, en la tierra, valga la redundancia. Siempre vamos a ver en las películas tipo Indiana Jones, los antropólogos, los arqueólogos, desenterrando cosas, ¿no es cierto? Con mucho cuidado, pedacitos de vasijas, de un escrito, de una escultura, de una casa, en fin. eh, y a través de ello tratar de describir cómo eran estas culturas antiguas. Otra rama de la antropología es la lingüística antropológica, ¿no? Que va a estudiar la influencia justamente del lenguaje, eh, la influencia recíproca, ¿no? Del lenguaje y otros aspectos de la vida, es decir, cómo influye nuestro lenguaje en la forma en cómo nos relacionamos, en la forma como estructuramos nuestra sociedad. Y finalmente la antropología cultural, que es la que propiamente nosotros vamos a ocuparnos, que tiene que ver también con la antropología social y la etnología. Bueno, buscan describir y analizar culturas pasadas y presentes, ¿no es cierto? En general, buscan describir las sociedades por su aspecto cultural, digamos. Bueno, esta antropología se desarrolla y se consolida a fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. Eh, el elemento fundante, digamos, y su originalidad, vieron que todas las ciencias en algún momento fueron parte de otra ciencia, pero, pero con el devenir del tiempo fueron descubriendo un elemento fundante, original, distinto a esa ciencia madre que hizo que se fuera diferenciando, ¿no es cierto? Y esta originalidad, digamos así, de la antropología fue justamente el trabajo sobre el terreno. Podemos descubrir, podemos encontrar muchos escritos de pensadores, de filósofos que hablaban de las otras culturas y demás, pero lo hacían a partir de lo que ellos habían escuchado, de exploradores que habían andado o escrito, entonces desde su casa escribían y meditaban al respecto. Pero esto es algo totalmente distinto, ¿no es cierto? El antropólogo tiene que ir al lugar y conocer por sí mismo, digamos así, lo que quiere investigar, lo que quiere conocer, ¿no? La sociedad que quiere eh, tratar de describir. Entonces, esos terrenos son generalmente además muy lejanos al origen del antropólogo. Es decir, yo si fuera antropólogo no me podría ir a Salto, al Uruguay, a hacer antropología desde esta perspectiva, ¿cierto? O ni siquiera a Chile. No, me tendría que ir, no sé, a Australia, o a China, o a sociedades distintas, muy distintas a la mía, ¿cierto? Y eso generalmente implica distancia. Eh, Vamos a ver un poco sobre el modelo clásico de la antropología cultural, que tuvo una influencia muy grande y digamos fue la primera etapa de la antropología cultural, desde, como decíamos, desde fines del siglo XIX o mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, más o menos, ¿no? Eh, bueno, este modelo clásico tiene una relación muy fuerte con lo que fue el progreso económico europeo de fines del siglo XIX. Como ustedes saben, con bueno, la era industrial, el desarrollo tecnológico, la producción a gran escala de bienes materiales, eh, lo primero que podemos decir es que hubo un estímulo del sentimiento de superioridad de los europeos sobre los demás pueblos de la Tierra, ¿no es cierto? Este desarrollo económico fortaleció un sentimiento de progreso
y de superioridad con respecto a los otros pueblos que no habían alcanzado todavía semejantes niveles de confort, digamos así, y de bienestar. Que bueno, esto vamos a poner entre comillas porque sabemos que no es que toda la sociedad europea vivía en estado de bienestar, seguramente había una gran cantidad, sobre todo de trabajadores y de gente que no podía acceder al trabajo que estaba lejos del bienestar. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, no había, ¿qué pasó con este desarrollo económico, ¿no es cierto? Este desarrollo económico fuerte fue tan fuerte, tan grande y tan repentino que no había suficiente demanda para absorber todo eso que se producía, ¿no? Y la economía general e industrial estaba al borde, o hay un peligro de colapso, digamos, ¿no? Que es lo que ocurre cuando hay demasiada oferta y poca demanda, demasiada producción y nadie que consuma esos productos que se estaban produciendo. Europa a todo esto estaba cerrada sobre sí misma, digamos, con trabas aduaneras. Era muy difícil para un país acceder a otro país europeo porque había muchas trabas aduaneras, ellos eran muy proteccionistas de su propia industria. Entonces vieron la necesidad de buscar otros mercados que no fueran los europeos, ¿no? Esta fue la motivación inicial de la expansión colonial, ¿no es cierto? Es decir, pero fue este, esta expansión colonial no solamente, obviamente, como sabemos, no solamente se basó en relaciones comerciales como las que podemos establecer hoy, no sé, entre Argentina y otro país, sino que con esta expansión y dominación económica se fortaleció también la expansión y la dominación cultural, ¿no es cierto? Lo que se conoce como el etnocentrismo, es decir, la idea de que hay una cultura central, que en definitiva es la única cultura que realmente se puede llamar así, que es la cultura europea, y que tiene como derecho, digamos, a expandirse y a establecer una dominación sobre los demás pueblos para justamente extender su cultura. Eh, esta expansión, bueno, como decíamos, se sostiene la idea de que en realidad hay una sola cultura que es la europea, y legitima el dominio, ¿no es cierto? La búsqueda del dominio de los europeos por encima de los otros grupos. Tanto es así que estaba hasta incluso la idea de que Europa tenía la obligación moral del colonialismo, porque era como salvar de la barbarie a las personas que vivían, digamos, digamos alejados de la civilización y sin el confort que la civilización traía. Entonces, como una especie de obra de caridad, era expandirse colonialmente, dominar a los demás pueblos y llevar a los demás pueblos su propia cultura para sacarlos, como decimos, de su salvajismo, digamos así, ¿no? Eh, pero, digamos, intentos de colonialismo hubo en la historia muchos, pero lo de Europa del siglo XIX tuvo rasgos propios y uno de ellos fue que se buscó colonizar científicamente, es decir, había un interés por conocer científicamente al pueblo colonizado, o sea, un estudio de aquello que se quería colonizar, ¿no es cierto? Seguramente para tratar de dominarlo desde adentro, es decir, eh, en esto me acuerdo de Bacon, Francis Bacon, que era un filósofo inglés, mucho anterior a esto que estamos hablando, que decía que la única forma de dominar la naturaleza era obedeciendo sus reglas. Entonces, tal vez es esta misma lógica, ¿no? La única forma de dominar otra cultura es primero conocer sus reglas internas para poder controlarla. Entonces, bueno, esta fue una de las características específicas de este colonialismo del siglo XX, ¿no? Que bueno, en este movimiento, digamos, va a dominar las escuelas evolucionistas y funcionalistas, y dentro de la antropología, que ya vamos viendo por qué tiene relación con el colonialismo, ¿cierto? Porque buscaban conocer a estos pueblos extraños, exóticos, distintos, conocerlos para poder expandirse dentro de esta antropología. Se distinguen dos escuelas sobre todo, el evolucionismo primero y después el funcionalismo. Del evolucionismo ustedes tal vez sepan más que yo por la psicología, eh, pero bueno, aquí el salvaje, digamos así, entre comillas, usando la terminología propia de la época, eh, ya no representa el origen auténtico y simple como más cercano a la felicidad humana, ¿no es cierto? Esta idea cuasi romántica de Rousseau del siglo XVIII,
del buen salvaje, ya no va más y ahora es el representante del origen, digamos, como lo tosco, ¿no es cierto? Como lo simple, pero como lo inacabado, como lo salvaje, digamos así, en el sentido peyorativo de la palabra, ¿no es cierto? Entonces, sigue remitiendo al origen, pero por un lado hay un origen del siglo XVIII vinculado a lo simple, a lo transparente, a lo auténtico, eh, sí, no me sale la palabra ahora, a lo cándido, digamos así, y esta era la visión siglo XVIII, siglo XIX esto se transforma y el origen en realidad es lo no desarrollado, digamos así, lo básico, lo tosco, ¿no? Lo inacabado. Entonces, bueno, ese es un cambio de mirada muy importante, ¿no? Desde el evolucionismo se va a decir que las sociedades atraviesan etapas, estadios de avance o estadios de avance, no sé cómo se dice, que son básicamente tres: el salvajismo, la barbarie y la civilización, ¿cierto? Los evolucionistas, los antropólogos consideraban que la mayoría de estas sociedades estaban en una etapa de barbarie. El salvajismo sería, imaginemos, el hombre de la caverna, ¿no es cierto? La barbarie sería pueblos organizados con sus leyes, sus normas, pero que todavía no habían llegado a la civilización. Entre paréntesis, civilización es Europa, digamos, ¿no? La cultura europea, a los valores de la cultura europea. En este contexto, la misión de la antropología va a ser tratar de describir estas sociedades atrasadas antes de que evolucionen por su contacto con la civilización, es decir, antes de que sean transformadas por Europa, ¿no? Entonces, esa va a ser la misión de la antropología desde una visión evolucionista. Y el objetivo de la colonización, como les decía, va a ser la asimilación, es decir, la civilización de lo no europeo. Es decir, como que Europa se empieza a expandir y asimila los pueblos extraños, las culturas extrañas, para civilizarlos. Entonces, este es el objetivo de la colonización. A partir de más o menos de 1920, esto que decíamos del evolucionismo, más o menos 1850, ¿no es cierto? 1920 empieza a surgir, pasan muchos años, ¿no? eh, Dentro del evolucionismo, dentro en su seno propio, digamos, no como una corriente extraña ni contraria, va a empezar a surgir el funcionalismo, que era la otra escuela que yo les decía que predominó en esta época, ¿no? Que va a tratar de conocer las instituciones locales y las estructuras sociales, ¿no es cierto? Y acá se va a enfatizar lo que decíamos antes de lo propio de la antropología, el análisis empírico de los hechos, ¿no es cierto? Lo cual va a implicar una estadía, una convivencia prolongada del antropólogo con aquellos que busca conocer, una convivencia, digamos así, ¿no es cierto? Una convivencia real, permanente, constante con aquellos que busca conocer. Esto obviamente, la convivencia, hizo que, bueno, un poco fuera cambiando la mirada del antropólogo y este funcionalismo supuso un breve paréntesis, digamos así, dentro del evolucionismo, eh, con algunos rasgos parecidos a lo que fue esa mirada romántica del siglo XVIII del buen salvaje, ¿cierto? Entonces, el funcionalismo dejó un poco de lado, eh, implicó una mirada industrial ante una vida auténtica, una mirada industrial que era el hombre explotado, digamos así, por el trabajo, en contacto solamente con lo material, como fuera de sí mismo, ante una vida más auténtica, más humana, más sencilla, ¿no? Se deja de lado el esquema inferior-superior, ¿no? Tan marcado en el evolucionismo, pero lamentablemente fue un paréntesis breve y restringido solamente a la academia. O sea, los dirigentes, las personas que llevaban adelante los procesos coloniales y la sociedad en general siguió sosteniendo una idea este, evolucionista, digamos. Entonces el funcionalismo fue más bien académico, ¿no es cierto? Y a fines de la Segunda Guerra Mundial hay un rebrote, digamos así, del evolucionismo, eh, con rasgos nuevos. Entonces se va a hablar de un neo-evolucionismo, que abandona el relativismo funcionalista que decíamos recién, lo abandona, ¿no es cierto? Y vuelve a una mirada mucho más industrial. De hecho, va a medir a las sociedades de acuerdo, fíjense, a la cantidad de energía que consuma cada habitante. Entonces, ese va a ser el criterio para medir el progreso de una sociedad que de hecho se sigue usando hasta el día de hoy.
Y esto va a dividir al mundo en desarrollados y subdesarrollados, en sociedades desarrolladas y subdesarrolladas. Bueno, eh, se cumplieron los 25 minutos de video. Yo les había dicho que los videos iban a tratar de durar, iban a tener esa duración para no ser muy cansadores. A mí me gustaría que me digan después si les resultó muy rápido o se puede seguir avanzando, se pueden hacer un poco más largos los videos o no. Me parece que está bien. Con toda confianza les pido que eso me lo compartan. En la próxima vamos a profundizar en todo esto que veníamos hablando del modelo clásico, el modelo antropológico clásico, que es el modelo que venimos hablando hasta ahora. Vamos a ver cuáles son sus características, bueno, vamos a ver su dimensión teórica y técnica, y vamos a ver después también en qué se ha convertido la antropología hoy en día. Por supuesto que este modelo ya no es el que está vigente. Así que bueno, esa es la propuesta para la próxima. Eh, Nada, cualquier duda, cualquier consulta, tenemos el grupo de WhatsApp. En la clase, en el aula virtual, les voy a dejar el archivo con este texto. Y si se les complica la lectura, les puedo ir ayudando con un archivo de resumen, digamos. Bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo, ánimo, a no aflojar, es lo que nos toca vivir. Y bueno, hay que encararlo con alegría, digamos, con esperanza de que va a pasar y de que vamos a salir mejores de todo esto, juntos y mejores. Bueno, gente, gracias por su atención, que estén bien y seguimos en contacto. Un abrazo.